Damos la bienvenida a la doctora Cecilia Méndez, quien acompaña a Yacu Pérez en esta tarea, en esta compleja misión que tiene de hacer prevalecer los intereses medioambientales y ecológicos en el país para mantenernos en términos hídricos nadando en contracorriente, pues lo que predica el gobierno es radicalmente lo contrario, aunque su discurso señala que no se explotará la minería en donde no se debe explotar. No es específico, como no es específico en términos de explotación petrolera en el Yasuní. Doctora Méndez, muy buenos días. ¿Cómo están enfocando ustedes esta compleja tarea, este complejo compromiso que tienen ante los cuencanos y azuayos? Buen día, Ondas Azuayas, gracias por esta entrevista. Y antes de contestar a su pregunta, solamente decirle que no soy doctora, solo soy magíster, soy candidata. Sí, está trabajando por su doctorado. Pero ya mismo. Sí, ya mismo. Justamente el miércoles me fui a la Universidad Andina a mirar cómo está esta situación. Contestando está en la Universidad Andina terminando su programa. Yo sí, ahí hice mis estudios presenciales y pues he tenido que presentar ya informes al respecto. Respondiendo a su pregunta, sí, efectivamente nosotros estamos en una posición completamente específica y particular a nivel nacional, porque como bien usted señalaba, aquí sobre todo la clase política se ha caracterizado por ofrecer el monumentalismo, como bien sostiene usted, pero nosotros lo que nos hemos centrado es en una lucha que no solamente es emblemática, no solamente es simbólica, es vital para la vida de la condición humana, que es el tema del agua. Y efectivamente estamos a contracorriente, pero estamos cobijados por lo social. El tema del agua puede pasar mucho por el campo político, nosotros lo admitimos, por los acuerdos que necesitamos establecer, pero sobre todo aquí hay voy a usar este término, un gran colchón social que nos va a permitir a nosotros pues adelantar el tema de la consulta popular, más en el Azuay, más cuanto que en este último informe del 24 de mayo el señor presidente ha sido muy específico en señalar de que lo decía, ¿no? La minería no se hará, jamás lo haremos en las fuentes de agua, pero se refería a posibles proyectos que seguramente ya no lo tienen, porque todo el Ecuador en su base fundamental, en sus sectores territoriales fundamentales han sido ya concesionados, unos están explotando y otros, como en el caso de la Azuay, están también concesionados. Entonces ahí hay un desfase en lo que él está planteando como no vamos a hacer nunca más, pero esto él lo decía inmediatamente, pero el Ecuador tiene compromisos y lo vamos a honrar. Se refiere precisamente al tema de la Azuay y esa es una de las cosas que nos va a causar, diríamos, inconvenientes con el gobierno nacional. Sin embargo, nosotros aspiramos a que el discurso del gobierno, que ha sido siempre pensar en la sociedad, pensar en el pueblo, pues permita a él darse cuenta de que no puede estar mejor él en contracorriente de una decisión de provincia, porque aquí no es una decisión de un grupo, no es una decisión de un líder, no es una decisión de un gobierno autónomo descentralizado, es la decisión de la Azuay. Y aquí hay esta fuerza social que entiendo nos mantiene y sobre todo legitima esta lucha y por lo tanto también la posibilidad de tomar decisiones ya a nivel gubernamental en los gobiernos seccionales como al cual ahora nosotros representamos. Para socióloga, hay dos temas que quizás preocupan frente al futuro a mediano y largo plazo de los proyectos mineros acá. Uno es su condición de estratégicos. Cuando el gobierno los califica de estratégicos, parecería que la única toma de decisiones está en manos efectivamente del gobierno nacional y ahí entra la inquietud de cuán vinculante puede ser una consulta popular frente a un proyecto estratégico. Y la otra tiene que ver con la política minera, en la que Carlos Pérez, ministro de Energía, ya advertía que dentro de esta política minera iban a eliminarse las consultas populares o esta posibilidad de consulta a la población. Sí, hay dos cosas. El tema de los sectores estratégicos.
Me parece que en economía y en la planificación económica nacional, pues efectivamente hay los sectores estratégicos, sectores intermedios, sectores aleatorios en términos de la economía, que suponen economías en distinta escala. Y yo pensaría que efectivamente puede haber sectores estratégicos, pero le querríamos decir voy a usar este término, al señor gobierno o a toda la, digamos, el staff gubernamental, que uno de los sectores estratégicos que no haría daño al tema del medio ambiente y podría garantizar un desarrollo estable para el país y sobre todo para Cuenca es el espectro electromagnético que tenemos nosotros y que está en manos de sectores privados. Entonces sí hay la posibilidad de buscar, de direccionar otros tipos de economía que no se asienten en el tema ambiental fundamentalmente. El otro elemento importante para pensar en temas estratégicos es el hecho de repatriar capitales que han sido fuertemente acumulados, sobre todo en esta última década del gobierno del expresidente Correa, de una manera escandalosa, diríamos, y que están fuera del país. Otro elemento que es importante es redistribuir bien las rentas nacionales que tenemos nosotros. Yo estaba mirando un dato importante para el ASUAI, por ejemplo, esto para entrar en diálogo, diríamos, con la Cámara Productiva de aquí de la ASUAI, cuando dicen que también el desarrollo depende del tema minero. No, nosotros tenemos un fuerte proceso de recaudación de impuestos. Entre el año 2018, digamos, a la fecha del corte que hacía en la información que nos trae sobre el SRI, el ASUAI ha tributado al Estado 90.15 millones de dólares, de los cuales recibimos muy poco. Entonces, una buena redistribución también supone una economía estratégica para el país y no necesariamente el tema minero, que es una decisión de fuera de nuestras decisiones estatales, incluso continentales. Son decisiones que tienen que ver con grandes empresas que no necesariamente aseguran el desarrollo de las regiones, porque de hacer el caso, África seguramente sería uno de los continentes más desarrollados y no lo es, ¿no? Y sobre todo ahora han visto, digamos, a nosotros, a América Latina, como su posibilidad de seguir restituyendo y acumulando capital. Eso en términos de lo estratégico. En términos de las declaraciones del ministro Pérez, a mí me parece que el gobierno pierde los papeles desde el punto de vista político y social, porque el plantearse eliminar de la Constitución el único instrumento que nos permite a los ecuatorianos ejercer una visión ciertamente democrática y eso también hay que mirar el tema de lo vinculante. Algunos aspectos son vinculantes, otros no lo son. Plantearse que se va a eliminar nos parece un despropósito, nos parece que estaría encaminándose a una mayor concentración de poder en términos de decidir lo fundamental de un país, la vida de seres humanos, en un gobierno y dentro del gobierno en una persona. El presidencialismo que nosotros tenemos ahora, y es lo que a mí me parece, cuando uno estaba fuera del espacio gubernamental, simplemente lo mira como crítica, pero otra cosa es estar adentro y mirar que todas las decisiones, absolutamente todas las decisiones, están concentradas en una sola persona, ya sea en el presidente, en alcaldes, en prefectos, en rectores, en presidentes de junta, de manera que eso hace casi imposible poder ejercer una política democrática y que nos permita ciertamente buscar las mejores salidas para el país. Con respecto al tema minero, señora viceprefecta, ¿cómo miran cómo miran ustedes la posición del gobierno? Hay un doble discurso, incluso una doble moral, hay sofismas que se utilizan. Creo que la demostración más clara es este decreto que acaba de emitirse, el 751, con respecto a Yasuní, en donde se amplía supuestamente y en forma significativa el área protegida, pero se señala en el mismo decreto que en esta franja de territorio sí se podrán levantar plataformas para perforar pozos petroleros y explotarlos. Qué gigantesca
contradicción, es decir, la imagen que se intenta vender al país es que se amplía la zona del Yasuní, pero se está introduciendo este tema para esta zona protegida, esta zona, podríamos decirlo, sagrada, este santuario ecológico, que es la idea del Yasuní, deja de ser tal, pues pozos petroleros y plataformas pueden ser instaladas allí. Qué gigantesca contradicción. Sí, yo creo que este gobierno del presidente Moreno adolece no solamente de una doble moral, sino de una doble ética, la ética de lo público en su acción, en sus declaraciones, en sus políticas tomadas, ciertamente le queda muy largo, ¿no? Este tipo de decretos reflejan exactamente el discurso usual de este ministro tan polémico como es el ministro Santiago Cuesta. Santiago Cuesta, el ministro Pérez, el mismo señor vicepresidente es el único vicepresidente que tiene decisiones sobre el país, ¿ah? Todos los vicepresidentes, absolutamente vicealcaldes, vicepresidentes, no tenemos ninguna función, solamente aquel que nos permita el primer personero, y eso, digo, es absolutamente grave para el desarrollo de la democracia y la toma de decisiones fundamentales. Entonces, yo creería que no es el presidente, la figura de Moreno, es todo un proyecto político que tiene que ver con voy a usarlo así, una acumulación de capital centrado fundamentalmente en la minería, y de ahí a hacer declaraciones que vayan reduciendo más los espacios democráticos de esta Constitución que el anterior régimen nos vendió como la más democrática. Simplemente hay un paso, pero aquí hay otro problema más grave. ¿Cómo van a lidiar ustedes con este discurso lleno de sofismas? Dos cosas. Uno, vamos a establecer, a impulsar todos los caminos posibles de diálogo con los sectores gubernamentales, y ese diálogo va a estar respaldado con el apoyo social, y ahí es donde quisiera hacer el llamado al hecho de que los sectores sociales no debemos solamente tener una actitud, diríamos, simplemente de novelería, si cabe el término, o de expectativa debido a determinadas coyunturas, como en el caso del Yasuní, y ahora nos hemos olvidado. Los yasunidos han quedado, digamos, como una especie de, bueno, si no nombre, muy reducidos a grupos de activistas que no han logrado afincarse aún más en la población. Entonces, ahí hay un déficit, diríamos, de un trabajo permanente con la población respecto del cuidado, en este caso no solo del ambiente, sino de las condiciones de vida de las poblaciones asentadas ahí, y sobre eso es que se aprovecha el ministro, sobre todo el gobierno y su vocero fundamental, Cuesta, y el ministro Pérez, que son los que de manera muy suave, muy tranquilos, simplemente impulsan políticas devastadoras y depredadoras para la naturaleza, para el ambiente de lo que es el territorio ecuatoriano, pero también para la sociedad. Y por eso a nosotros nos parece fundamental que haya un trabajo en los sectores sociales, en todos los sectores sociales. Esto no es propiedad solamente de los sectores sociales populares o solamente de los ambientalistas, lo es de todos. Y ahí tenemos que tener la capacidad, la madurez de vincularnos y de establecer relaciones con todos los sectores democráticos, los sectores mucho más progresistas, los sectores incluso denominados radicales, que tienen un compromiso histórico que cumplir aquí, y social sobre todo en el país. Y me parece, por ejemplo, que todos los voceros del gobierno, incluida la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que no hace ninguna alusión ni ningún tipo, cuando sus declaraciones tienen que ver con esto, simplemente es para decir, esto no es así, vamos nosotros a tener el cuidado de hacerlo de manera técnica, cuando nosotros sabemos que ese sí es no solo un sofisma, sino es un engaño que atenta contra la ética de lo público estatal, la ética de lo público social y la ética de lo público comunitario, y eso es sumamente grave. Ahora, en términos económicos y en términos políticos. Aterrizando, señora viceprefecta, en esto que Diario Expreso lo califica como la política real, más allá del activismo. Ahora ustedes tienen que ejecutar, tienen que proponer cuestiones concretas para el pueblo suayo, para el pueblo cuencano y también de rebote para el pueblo ecuatoriano.
¿Cómo están organizando la consulta popular? Compromiso electoral de realizar una consulta popular ampliando aquello que se consultó de una u de otra manera en el Cantón Girón. Estamos estableciendo los primeros contactos con distintos sectores sociales. Esta semana va a ser una semana de planificación de calendario y de acercamiento a estos sectores como para poder ir generando una plataforma consensuada, una plataforma dialogada para que no sea solo una visión de un solo sector como ha sido, como lo fue, bueno, en el caso de Girón se planteó desde los sectores populares y fueron cubriéndonos el resto de sectores sociales. Aquí lo que pretendemos es establecer diálogos que nos permitan hacer un auscultamiento general a través de lo que podría ser primero diálogos y luego una especie de que sería, para no decir digamos encuestas, sino plantearnos una línea de base profunda que nos permita levantar este proceso. Y lo otro que me parece que es a más largo plazo por los temas de qué es lo que planteamos en términos de recurso. Yo vengo planteando al señor prefecto, y en estos diálogos también lo haré, la necesidad de que la SUAY retome esta idea de la descentralización económica y la posibilidad de este enorme monto económico que la SUAY tributa al Estado, sea otra vez retorne acá. Esa es una lucha fuerte, es una lucha dura. 200 años de independencia de Cuenca, hay que retomar estos temas, no necesariamente definitivamente no pensando en una secesión, pero sí en cuanto a descentralizar los recursos, a tener mayores atribuciones sobre el manejo de lo que esta provincia y ciudad genera, porque me parece inverosímil que hayamos apostado 90.15 millones de dólares y de eso nos toque muy poco, y que toda la estructura, tanto productiva cuanto gubernamental, nos sometamos sin mayor crítica a esta irracionalidad en la direccionalidad, no solamente económica, sino de todo cómo está constituido la redistribución económica, y amparado sobre todo en temas ya en las leyes secundarias que nos gobiernan. Pero esta es una cuestión fundamental. Entonces vamos a aprovechar las dos cosas. Uno, para plantear los diálogos respecto de la defensa de lo que sería el territorio y el tema minero, y otro, la necesidad de plantear una descentralización económica que también está a contracorriente, porque aquí lo que se plantea es una absorción completa de la economía. Entonces ahí vamos a tener puentes de régimen presidencialista al cual usted se ha referido, con el estilo de gobierno que se ha impuesto en los últimos 12 años. Realmente los gobiernos, curiosamente llamados gobiernos autónomos descentralizados, son dependientes absolutos del poder central, y esta dependencia nace primeramente por la asfixia económica a los que se les somete. Sí, entonces a mí me parece que esa es una lucha que los azuayos, por haber sido una región histórica y social vinculada a sus propias capacidades de generar riqueza, de generar desarrollo, de generar cultura, de generar historia, tenemos que plantearlo. Quizás seamos los únicos otra vez, pero hay la necesidad de por lo menos decir, señores, aquí está esto y aquí hay que cambiar estas determinaciones. Usted me preguntaba ¿qué más podemos hacer? Quisiera referir al hecho de que nuestros equipos de gobierno, por ejemplo, de seccional, tiene que ver con muchos profesionales vinculados a distintas áreas. Entonces van a ser ellos también los que nos permitan hacer de puentes de comunicación. ¿Cómo se siente usted con respecto a la configuración administrativa que se ha dado dentro del gobierno provincial? Yo entiendo que, digamos, la conformación del gobierno provincial obedece a una necesidad técnica, en este caso, de organizar las distintas áreas del gobierno provincial. Y no hemos tenido todavía oportunidad de conocernos mayormente. Conozco a unas
4 o 5 personas que me parecen importantes ahí, y en mi caso también tengo un equipo de acuerdo a lo que he planteado, qué es lo que quiero desarrollar desde la viceprefectura. ¿Qué línea se ha buscado con los colaboradores? ¿De qué manera se ha compatibilizado esta línea que quiere decir también políticas aplicar con los perfiles de la gente que está dirigiendo los diferentes departamentos? Por ejemplo, en el nosotros gobierno provincial hemos decidido trabajar fundamentalmente en la línea de la producción agroecológica con el campo. Nosotros ahí tenemos diríamos una deuda histórica que tenemos que pagar, y vamos a establecer relación con Giovanni Genovés, por ejemplo, que tiene a cargo lo del riego, el máster Javier Espinosa, que entiendo también tiene una determinada experiencia en esta línea, con el tema de proyectos y el tema financiero, ¿no? Y en mi caso, pues también tengo un respaldo de un equipo de técnicos sumamente importantes con 28, 25 y 20 años de experiencia, sobre todo en el tema del campo. Entonces, esa es nuestra línea fundamental de trabajo, pero aquí también ha habido una racionalización en también acercarnos a los sectores sociales urbanos, y ahí en el campo de las mujeres, por ejemplo, va a colaborar con el gobierno autónomo descentralizado la doctora Catalina Mendoza, que tiene mucha experiencia en su relacionamiento con los sectores sociales urbanos. Sin alejarnos de esta consulta popular, primero, ¿cuál es la cronología? ¿Para cuándo se esperaría viabilizarla? Y luego es evidente que el gobierno está buscando la coyuntura de alguna manera limitar o intentar limitar las consultas populares, ciertos condicionamientos que irían incluso a afectar las decisiones que pueda tomar la Corte Constitucional que se ha mostrado más bien abierta, intenta quitar las limitaciones, la obtención de centenares de miles de firmas que a veces se vuelve imposible o extremadamente costoso o extenuante de realizarlas. En todo caso, la posición del gobierno es de que uno de los lineamientos que debería tener cualquier pedido de consulta popular tendría que justificar con qué se van a reemplazar los ingresos que se dejan de tener cuando una población en particular se oponga a algún tema de explotación, sea minero o sea petrolero. Sí, le escuché al señor presidente que nos emplazaba y decía, hacía alusión al tema de la Corte Constitucional, y hacía un llamado a que no se dé paso a otro tipo de propuestas, y si lo dan, es lo que usted está señalando, ¿con qué lo vamos a reemplazar? Yo vuelvo a decir, por ejemplo, aquí el espectro electromagnético del país podría ser una buena opción, el repatriar capitales es otra buena opción, el redistribuir bien las rentas es otra buena opción. Ahí hay nomás 3, y yo no soy economista, seguramente los economistas tendrán mejor visión y manera de cómo hacerlo. O sea, que no es que no hay, sí hay, lo que falta es la decisión política para sostenerlo. Eso una cosa, y lo otro que me parece muy grave ya para el tema político y democrático es intentar restringir esta única posibilidad que tenemos el pueblo ecuatoriano y sus distintos sectores de hacer uso del tema de las consultas populares, y señalar de que se va a querer restringir es sin duda un elemento más del autoritarismo, del correísmo, al que yo le defino como un régimen. Esto no es solo un gobierno, es un régimen, y un régimen que está en sus leyes, en sus instituciones, en los elementos, en los individuos que aún siguen haciendo gobierno y generando políticas importantes para el país. Ahora, hay otro tema también relacionado con esto, con los justificativos para realizar o no una consulta popular. El gobierno pide que se realice este balance de cómo se va a suplir los ingresos que se dejan de tener. Pero estos ingresos que se dejan de tener también tienen que ser de alguna manera claros, sinceros, correctamente contrastados, pues únicamente se habla de, por ejemplo, cuánta inversión minera va a darse en el país o cuánto oro se va a generar, pero no se está hablando de los impactos ambientales, de los costos negativos que deja la minería. Esto también tendría que exigirse que se tenga un balance, pues de acuerdo con expertos cuyas versiones las hemos transmitido eventualmente en este medio de comunicación, el costo de los impactos ambientales, de la eventual reparación que tendrá que hacerse, superan todavía los costos de los supuestos beneficios que traen la gran mayoría de estos proyectos
proyectos, dejando impactos ambientales de largo plazo y costosísimos, prácticamente irreparables. Sí, yo ahí tendría que decir que aquí los sectores comprometidos con la minería solamente están pensando, incluso coyunturalmente o temporalmente, a mediano tiempo, diríamos, en sus propios intereses, pero no en el resto de la población ni en sus propias familias, en su propia descendencia, porque este mundo, que es un mundo que está siendo galopado, diríamos, por estas voraces transnacionales, está eliminando la capacidad de resistencia planetaria. No sé dónde vayan a vivir, no sé si tengan recursos suficientes como para poder ir a como ahora están en el esfuerzo los países de más alto desarrollo, los grupos de más alto desarrollo, queriendo colonizar la luna, queriendo digamos descubrir otros sectores espaciales posibles de vida. No sé si les alcanza el dinero para eso. Yo solamente ahí quisiera decirle a la población que si fuera como están señalando, de que hay minería responsable, de que es posible mitigar todo el daño que eso supone, África sería el continente más desarrollado de este planeta Tierra, y no tendrían que emigrar nadie ni morir por cientos de miles en el Mediterráneo si fuera así. Entonces, yo pienso que aquí lo que nos debe comprometer es mejor el compromiso que tenemos con el Ecuador, con América Latina, como para poder generar políticas más racionales que nos permitan a todos tener una oportunidad más digna de vivir, y económicamente estoy señalando también. Si bien este discurso yo creo que está ya muy enraizado en la provincia de la Suay, las nuevas generaciones, también las personas adultas y personas mayores tienen conciencia en la provincia de la Suay del valor del agua, de la importancia del cuidado medioambiental, un tema que se lo consideraba como algo de moda, claro, quizá en el pasado. Hoy en día es una necesidad vital. Hay que recordar permanentemente que aquella proficuidad que tenemos ventajosamente en una provincia como esta, en una ciudad como esta, como lo describe también, nuevamente hacemos alusión a Expreso, una ciudad única en el mundo, sí, o casi única, con 4 ríos bastante limpios que circulan por la ciudad. No nos confundan, pues la crisis en el mundo es tremenda. Acabamos de regresar de México, de la gran ciudad de México, allí en varios barrios, y no estamos hablando de barrios marginales, barrios centrales o colonias, como lo llaman allá, tienen que comprar el agua por tanqueros para abastecer a las viviendas, pues el sistema público no abastece. Y estuvimos también la semana pasada afrontando 2, como lo llaman allá, contingencias en la Ciudad de México, en donde se cierran universidades, se cierran museos, se cierran una enorme cantidad de actividades públicas, se prohíbe la circulación de por lo menos la mitad de los vehículos por la contaminación ambiental. Es decir, estos son temas graves, reales, no son temas del futuro, no es ciencia ficción, sí, y esto tenemos que cuidar en esta ciudad, en esta provincia, y no en este país. No son contingentes. Si seguimos teniendo una economía devastadora para el ambiente y para la población que vivimos ahí, son problemas estructurales, son problemas profundos. Entonces, de manera que no es que somos caprichosos, no es que la minería va porque va, no es porque estamos siendo vuelvo a decir, caprichosos y irracionales, sino porque hay una razón que nos liga a la defensa de la territorialidad, espacios en los que hemos nacido, hemos vivido, hemos construido familias, en los que también depositamos el último hálito de la vida. O sea, no es una cuestión, como dice el ministro Pérez, va porque va, y de esa manera tan parsimoniosa, tranquila, que suele expresarse en los medios de comunicación. Entonces, aquí lo que quisiera hacer es un llamado a la población para que pensemos estos temas no como algo, ahí sí, contingente, algo pasajero, sino algo que tiene que ver con nuestras vidas, con elementos estructurales, y que tienen que estar todo el tiempo en nuestra mente, en nuestra reflexión y en nuestro corazón también, porque también es un problema de cómo nos sensibilizamos frente a una situación tan alarmante a nivel mundial, y ahora nos toca a nosotros en nuestro espacio, en nuestra cuenca, en nuestro Azuay profundo y querido, ¿no? Porque incluso la gente cuando va a Quimsacocha, y Rosana leía el reportaje del Mercurio, y estaba recordando las 3 veces que he caminado por estos colchones
colchones de agua, porque son colchones de agua, de ahí nacen los meandros de los ríos nuestros, el Llanuncay, ¿ya? Entonces me parece a mí que tenemos que hacer conciencia y transmitir esta especie de vivencia, esta constitución identitaria nuestra. Y usted me preguntaba hace un momento, ¿qué vamos a hacer ahora para el tema esto de la posibilidad de los diálogos? Esta semana va a ser trascendental para nosotros. Seguramente nos vamos a sentar a mirar y ver un primer calendario de acercamientos, porque hay que ver incluso tiempos, cuadrar tiempos con las personas que queremos hablar y los sectores también, de manera que me parece que vamos a comenzarlo el día de mañana realmente, porque ahora tenemos que atender temas sindicales que están pendientes ahí, para comenzar a darle cuerpo y rostro a la defensa de la SOAI, no a la posibilidad, sino a la defensa de la SOAI a través de la consulta popular que aún tenemos. Para finalizar, señora viceprefecta, es importante conocer su punto de vista general, su análisis sobre el discurso presidencial, el informe de la Nación. Me parece que es un informe que adolece de un conocimiento real de lo que está pasando en nuestra economía. Es un discurso que el señor presidente lo da desde el punto de vista político, apelando a esta especie de gastar palabras, llamando a los viejecitos, todo bonito, todo lindo, cuando en realidad lo que nosotros estamos aquí viviendo es un tiempo muy fuerte respecto de la restricción económica, la centralización económica y política, el autoritarismo, que no es que solamente porque hace falta que cada sábado agreda a cualquier persona, sino también uno puede hacerlo de una manera muy tranquila, pero no querer dar pie atrás sobre decisiones económicas y políticas que afectan a la población. Hablar de un país con un 60% de empleo inadecuado, para utilizar el antónimo de los mismos términos utilizados por el gobierno, es algo realmente delicado. Sí, y luego plantear o querer sacar el cuerpo de la responsabilidad del Estado respecto de temas estructurales como es la minería, los temas del trabajo, y ponerlo en manos de los individuos a nombre de que estamos generando emprendimientos, es algo que también debe llamarnos la atención y debe también convocarnos a una permanente vigilancia respecto de lo que hace, en este caso, nuestro gobierno, que para pena nuestra es una continuidad del correísmo instalado hace mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A la señora viceprefecta Cecilia Méndez, quien nos ha hablado sobre estas primeras semanas de acción en el gobierno provincial de la SOAI, presidido por Yacu Pérez.